Hola amigos, bienvenidos a su canal de inversiones alternativas. En este video les voy a enseñar cómo comprar criptomonedas a través del trading o comercio P2P. Esto lo hago porque tengo a varias personas que al entrar al mundo cripto no tienen ni idea de cómo pasar los soles, los dólares, su moneda local a cripto. O sea, cómo transformarla y luego cómo transformar cripto en moneda local. Y es bastante fácil con Binance y eso es lo que les voy a explicar en este video. Para empezar, una vez que entramos a Binance en su celular, lo voy a hacer desde el celular porque es más fácil estar conversando con la aplicación del banco. Lo hacemos inmediatamente en el mismo celular. La mayoría de gente tiene en el celular su aplicación del banco, así que por eso lo hago desde acá. Pero también se puede hacer desde la computadora. Entonces, en la pantalla principal de Binance del celular, entramos donde dice comercio P2P y nos va a salir esta pequeña pantalla. Ahora me voy a enfocar en comprar, es decir, si es la primera vez que compras criptomoneda, esta es la mejor opción porque hay mayor competencia, entre otras cosas, ¿no? Pero yo lo hago también porque hay mayor competencia, por lo tanto los precios o los tipos de cambio son más competitivos. No lo hago con un cambista porque te cobra mucho más. Entonces, vamos a ver primero las zonas. Comenzamos arriba. Acá depende de la moneda que quieras cambiar. Que la moneda fiat o la que tú tienes en el banco si quieres, ¿no? Entonces, ¿qué moneda vas a cambiar? Pueden ser dólares, como está acá, o le das clic y puedes seleccionar tu moneda. Por ejemplo, en mi caso, puedo escribir PEN, porque estoy en Perú, que es los nuevos soles. Y ya cambia inmediatamente a nuevos soles, ¿no? Si fuera en Colombia, en Ecuador, bueno, ponen sus monedas ahí arriba y no hay problema. Y de hecho, cuando ya la seleccionan y ponen en buscar, ya te queda el historial de búsqueda, salen las dos monedas que utilizo. Pero digamos que pongo dólares, ¿ok? Pongo dólares para que se complique un poquito más, porque si es soles ya salen solo los bancos de Perú, pero en este caso quiero que haya más opciones. Entonces, luego de seleccionar la moneda fiat con la que vas a comprar la criptomoneda, nos vamos a la siguiente sección, que sería comprar y vender. En este caso vamos a comprar criptomonedas. Por eso lo dejamos en comprar, luego veremos cómo será vender. Ok, comprar. En la siguiente línea vamos a seleccionar la criptomoneda que queremos comprar. En este caso siempre lo haremos con USDT. Listo, seleccionamos USD entonces. Siguiente línea. Aquí lo más importante va a ser filtrar, ¿ok? Porque obviamente acá nos va a salir, como estamos comprando con dólares, nos va a salir todos los métodos de pago de todo el mundo. Y nosotros solo queremos los que corresponden a nuestro país. Entonces nos vamos a ir acá a filtrar. ¿Ok? Aquí lo recomendable es seleccionar el banco de donde vas a transferir el dinero hacia Binance. Entonces seleccionamos All. Se abren todas las opciones y buscamos. En mi caso voy a poner el Interbank. Interbank, acá está. Lo selecciono. Una vez que selecciono el banco donde tengo yo la plata, mi plata en el banco, y la voy a transferir al cambista, listo. Acá no seleccionamos país, no es necesario. A veces cuando lo he seleccionado no filtra bien. Pero lo que sí es importante es que pongan solo anuncios de comerciantes. Esto por default está encendido, pero se los digo para que siempre lo tengan encendido. ¿Ok? Porque si no puede ser personas que no tienen mucha experiencia, se demoran más. Entonces para evitar eso lo hacemos siempre con comerciantes. Y luego le ponemos a confirmar. Listo. Ahora sí, solo nos van a aparecer los anuncios en donde aparezca el banco que ustedes han seleccionado. En el caso de Interbank puede ser el Banco Pichincha, puede ser Bancomex, etc. Y pueden tener otros bancos también cambistas, no importa. Ahora bien, una vez que hemos filtrado, vamos a ver cuál nos convendría. Esto está ordenado por tipos de cambio, de más conveniente para nosotros a menos conveniente. Aquí nos especifica el tipo de cambio. Esto quiere decir que nos va a cobrar 1.002 dólares, estos dólares, por cada dólar digital que nos va a vender. Okay, ese es el tipo de cambio. El tipo de cambio está muy bien, es un tipo de cambio muy barato. Y aquí esos también están bien, pero van subiendo como se dan cuenta. Cada vez nos cobran un poco más de dólares por dólar digital que nos van a dar. El otro punto importante a tener en cuenta acá, no solo es el tipo de cambio por supuesto,
también son el número de órdenes. Si bien todos son comerciantes, porque tienen este signo de acá, eso es lo que pusimos y filtramos, ¿se acuerdan? Acá tienen todos el signo de comerciantes, por eso no hay problema. Podemos ver también, bueno, el nombre del comerciante, la cantidad de órdenes que tienen. Mientras más, tienen más experiencia, pero con tal de que tengan 100 o más, ya estaría bien, ¿no? Pero mientras más significa que son comerciantes que tienen mucha experiencia, ¿no? En el tema de que van a procesarlo rápido, que no va a haber ningún problema. Aunque esto es bastante seguro, ahora les digo por qué. El porcentaje de finalización es el 95,30%. Esta es la cantidad de operaciones o de órdenes que finalizaron con éxito. Las demás no quiere decir que hayan estafado a nadie, simplemente no se terminaron. No se realizó la transacción y punto. Cada uno se quedó con su dinero, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de personas que le ha dado pulgar arriba. Quiere decir que están satisfechos con su servicio. Más de 99 está perfecto. Con más del 95 ya estaría perfecto, ¿no? Este es como le dije el tipo de cambio. Aquí vemos la cantidad de USDT, o sea, de la criptomoneda que nosotros vamos a comprar. Acuérdense, porque esta es una moneda estable, una criptomoneda estable, perdón. Entonces la cantidad de criptomoneda que tiene, y estos son los límites que él pone. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar $1000, no podemos hacerlo con él, porque le ha dicho que mínimo él comienza a transar desde $2000 y máximo $5000. ¿Ok? Entonces si quisiéramos $100, $500, $10, con él no podríamos hacerlo. ¿Ok? Este segundo, lo mismo, acá sí podemos desde $100 hasta $600. Y así podemos ir bajando si queremos montos más pequeños o incluso montos más grandes. Por ejemplo, si queremos comprar $30.000, ninguno tiene para comprar 30.000. Lo que tendremos que hacer es comprarle 5.000 a este, 600 y así, ¿verdad? Poco a poco, no de un tirón. Pero bueno, en este caso, como yo ya tengo criptomonedas, voy a comprarle a Nazar Capital. Tiene 498 órdenes. El tipo de cambio está un poquito alto comparado con los demás, pero me permite $10, que es lo que quiero comprar porque yo ya tengo criptomonedas. Esto lo estoy haciendo solo como ejemplo. Entonces aquí le ponemos al botón comprar. Ojo, no siempre van a tener todos los botones comprar. Sobre todo si eres nuevo, van a salir en gris. ¿Por qué? Porque hay gente, hay cambistas que no les gusta comerciar con gente nueva, porque se pueden equivocar por una serie de cosas, se demora más. Entonces, en ese caso no se preocupen, tendrían que ir hasta el que diga comprar, ¿ok? En este caso yo pongo acá comprar a Nazar Capital. ¿Ok? Aquí hay dos opciones, con fiat y con criptomonedas. Fiat es la moneda que ustedes tienen, ¿no? El nuevo sol, el dólar, los pesos, lo que sea. Es la moneda de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes ponen, en este caso yo voy a poner, si yo pongo $10, ¿no? A mí me van a dar 9.88 USDT. Pero si yo quiero comprar 10 USDT, entonces pongo acá con criptomonedas e ingreso 10. Entonces yo voy a recibir 10 USDT, para ello tengo que darle al cambista $10.12. Entonces depende de lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una cantidad fija de dólares que quieren enviar, ok, yo tengo $1000 en mi banco y eso es lo que voy a meter, lo que me salga con criptomonedas. Entonces pongo 1000 y en este caso me tendrían dando 988.14 dólares digitales. Pero como ven, la cantidad máxima que tiene este cambista es de 689, por eso no me permite, y te lo dice acá. ¿Ok? Entonces en mi caso yo voy a meterle, voy a hacer una compra de $10, $10 fiat, moneda fiat, y me va a llegar 9.88 USDT. Entonces voy a poner comprar sin comisiones. Listo. Ok. Aquí dice que tenemos un plazo de 15 minutos para hacer el pago. Ok. Acá tenemos el chat. Acá él nos va a dar sus condiciones. Estamos a las siguientes reglas, no depósito de terceros. Esto es importante. Por ejemplo, si este es tu Binance, pero la transacción la vas a hacer de la cuenta de tu esposa o de un amigo, hay muchos que no te la van a permitir. Entonces siempre procurar que sea de la cuenta, de tu cuenta personal a tu cuenta de Binance. O de la cuenta de tu esposa a la cuenta de tu esposa de Binance. Así, ¿ok?
Y acá tú le puedes poner en el chat, ok, procedo. Listo. Entonces ahora sí, nos vamos a donde dice realizar pago. Le damos clic. Y vamos a seleccionar el banco desde donde vamos a transferir. En este caso yo voy a transferir desde Interbank. Le doy clic a Interbank. Ok, esto te lo pone, siempre te pone estas cositas. Ya. Entonces acá está la cantidad de dólares que voy a transferir. Ojo, no nos confundamos, a veces ponemos 10 USDT, que queremos comprar 10 USDT, y acá nos va a salir 10.02 o 10.5, por ejemplo. Y nosotros transferimos solo 10 USDT. No, siempre se transfiere lo que dice acá, la cantidad de dólares exactas. También hay confusión con eso, porque puede pasar que le transfieres un poco menos y te dice, no, todavía me faltan unos centavos, y por eso se complica la transacción, ¿ok? Entonces siempre lo que dice acá, incluidos los céntimos. En este caso yo puse 10 dólares. Y acá están los datos, ¿no? El número de cuenta, el tipo de cuenta y a nombre de quién está la cuenta, ¿ok? Bueno, en estos momentos yo voy a hacer la transferencia desde mi banco y luego continuamos con el video. Bueno, ya hice la transferencia y volví a Binance. Puede pasar que si van a la aplicación de su banco y vuelven a Binance, no les vuelva a salir la página en la que se quedaron, sino que sale la página principal, no hay problema. Entran a Comercio P2P y se van abajo donde dice órdenes. Y aquí está la orden pendiente. Le dan clic y antes de poner nada en el chat van a poner realizar pago. Ok, Interbank, o sea, estamos volviendo a hacer lo que hicimos. Se van abajo y ponen transferido, notificar al vendedor. Eso es lo primero que tienen que hacer. Le dan clic y listo. Entonces, muchas veces te van a pedir el voucher, por eso nos vamos acá arriba al chat. Como les dije, ¿no? Me dice, ¿no? Me envías el comprobante, gracias. Entonces, ponemos la crucecita que está acá. Ponemos álbum. Y vamos a seleccionar la foto que acabamos de tomar, el screenshot de la transacción. Listo. Ahí está la transacción. Confirmar. Pueden poner lo que quieran, ¿no? Listo. Quedo atento. Y ya está. Ahora vamos a esperar que nos libere. Acá vemos a liberar. ¿Qué está pasando ahorita? Simplemente él tiene que corroborar, el cambista tiene que corroborar que nosotros le hemos hecho la transferencia, y una vez que lo haga le va a decir a Binance, y lo hizo muy rápido, que ya está todo bien. Entonces acá le podemos poner una nota positivo, como me gustó y fue rápido realmente, le pongo positivo. Transacción rápida y pongo dejar comentarios. Si es que quieren, esto es opcional. Y listo, eso es todo. Es importante obviamente, ¿no?, que cuando hagan la transacción se verifiquen que sea el nombre del cambista, ¿no?, o la empresa, el nombre de la cuenta, básicamente eso, porque están copiando el número de cuenta. Eso es todo, es una transacción muy simple. Ahora, ¿dónde se va el dinero? Eso es importante también. De acá salimos, le damos retroceder nomás. Retroceder, ¿no? Salimos de acá. Y a la pantalla principal de Binance. ¿A dónde nos tenemos que ir entonces? Una vez que hacemos esto, nos vamos a ir a billeteras, a este icono de la derecha. Y donde van a estar los fondos es en la billetera fondos, valga la redundancia. Porque dentro de billeteras tenemos spot, fondos, margen, futuros, earn y demás. Entonces, donde va siempre el dinero cuando te hacen este tipo de cambios es en fondos. ¿Sí? Y listo, ahí va a aparecer la cantidad. Y si quieren ver el historial de depósitos de la billetera de fondos, se van aquí. Le dan clic. Ponen completado. Y ahí se dan cuenta que ahí están los 10 dólares que me acaban de depositar. Perfecto. Ahora bien, si queremos pasar de fondos, porque en fondos no se hace mucho, tiene que ir a spot para trabajar el dinero, se va a spot. Entonces, si quieren pasar los spot, simplemente ponen transferir el dinero
Ahí sale de fondos a billetera spot. Obviamente no es BTC, sino USDT. Le damos clic donde dice BTC. Seleccionamos USDT. Y le ponemos la cantidad que queremos transferir. $10 y ponemos confirmar transferencia. Y eso sería todo. Espero que les haya parecido provechoso este video. Si es así, regálame un fuerte like y suscríbete a nuestro canal porque estaremos poniendo este tipo de videos educativos y de inversiones. Muchas gracias. Hasta luego.